Hola, ¿qué tal? Es impactante la violencia que practicamos con los niños y las niñas. Es impactante. ¿Qué pasó para que desvaloricemos tanto a un chiquito y a una chiquita? ¿Qué pasó con nuestra cultura que podemos atropellar de tal manera a un niño y una niña y no pasa nada? No hay una política general del Estado, casi que un grito unánime: por favor, cuidemos a estos niños, cuidemos a los niños y a las niñas, porque ¿qué nos está pasando? Hace unos días, el señor que tiró a su hija de un tercer piso, posiblemente confundido, enredado, lo que quieran decir, pero tira a su hija por un tercer piso o quinto piso, por el piso que sea, y lleno de droga o de marihuana o con un estado mental deteriorado, pero el señor tira a su hija y la niña muere. Si uno pudiera decidir, siquiera que la niña murió, no porque deseáramos que se muriera, pero el trauma de la niña, físico y emocional, de que su padre lo hubiera tirado por la ventana o por el balcón, iba a ser gravísimo. Pero ¿qué le pasa a esa sociedad donde no hay un frenón de impacto para saber qué estamos haciendo con los niños y las niñas? Y en Candelaria hace unos días, entonces el señor también, por abusar de una niña, la mata. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué sucede para que nosotros no valoremos lo que hay en un niño o una niña? Podríamos hacer varios análisis. La primera cosa, como en una cadena, ¿cómo fueron nuestras infancias? Porque siempre hemos creído que las épocas anteriores fueron muy buenas y que nosotros tuvimos una infancia muy buena. Pero en el ejemplo que yo doy, muy elemental, de pronto, si tú no sabes hablar alemán, no se te puede pedir que lo hables, porque nadie te lo enseñó. Entonces lo que nos está diciendo este maltrato con los niños y con las niñas es que la generación anterior no fue bien cuidada por padre y madre, porque lo que estamos practicando ahora con los niños y las niñas es violencia. Hay una violencia soterrada que viene de generaciones anteriores. Entonces, el haber creído que ese es el momento de cuidar a los niños y a las niñas, ¿y por qué no sale espontáneamente ese cuidado? Porque nunca lo hemos practicado. Y lo que nos está diciendo la historia es que la niñez de no sé cuántas generaciones, la niñez de mucha gente ha sido muy fuerte, y cuando ese niño o esa niña se vuelve adulto, se vuelve violento. Entonces, el problema está ancestral, de generaciones en generaciones, cómo hemos tratado a los niños. Claro, ahí está la historia de la infancia, donde dice que los niños eran considerados enanos que no se habían desarrollado, enanos de los cuales podías abusar, casi que en la categoría como seres irracionales. Esto es una frase muy dura y la religión católica ya la ha corregido, pero los niños no tenían uso de razón. Y si un niño no tenía uso de razón, era como un animalito del cual yo podía abusar y no registraba y no tenía ninguna situación para que le dejara huella. Pero entonces esta violencia contra los niños que estamos mirando hoy, palpándola en nuestro medio, significa que hemos sido violentos con los niños siempre, porque quien ejerce violencia contra ese niño o esa niña es un adulto que también fue niño y que de pronto recibió la violencia. Entonces, este papá que tiró a la niñita por la ventana, este hombre que violentó y mató a la niña, y tantos otros casos que vemos por todo lado, ¿qué nos está diciendo? Primero, que esto no comienza ahora. No es que hemos despertado y ahora de buenas a primeras nos volvimos violentos. Hemos hablado muchas veces de que las situaciones no suceden de un día para otro. Ahí se van gestando internamente, se van gestando en silencio. Y la violencia contra los niños y las niñas hoy en día, lo que nos está destapando es que este ha sido un mundo violento. Y muchas veces, desde la elementalidad, un hombre adulto que se vuelve violento, muy posiblemente tiene recuerdos de la violencia que ejercieron sobre él. Claro, entonces todos terminaríamos siendo violentos. No, hay educación, hay preparación, hay experiencias de vida que van puliendo, sanando la violencia que pude recibir de niño o niña, pero todo el mundo no tiene la misma oportunidad.
Entonces, esa violencia contra los niños y las niñas es una violencia heredada de miles de generaciones donde los niños no eran importantes ni valiosos. A mí me sorprende encontrar a veces con personas con un cierto nivel cultural que hablan mal del niño o la niña estando el niño o la niña al lado. Vea, doctora, está insoportable, está en eso. Le digo, no, no, no. ¿A ti te gustaría que alguien te tratara de esta manera? Seguimos creyendo que los niños y las niñas son irracionales, que los niños y las niñas no recuerdan, que no hay huella sobre sus vidas y que el maltrato se les va a olvidar muy fácil. Cuando hay una persona adulta y empezamos a revisar su historia, nos encontramos en la gran mayoría de los casos con una molestia hacia sus padres, con una rabia, con un resentimiento. Entonces tratamos de sanar ese resentimiento con una serie de trabajos que se hacen en psicología. Pero si la persona dice, a veces les colocamos como ejercicio, escríbele una carta a tu papá y a tu mamá, no al de hoy, sino al del niño y la niña, lo que tú recibiste cuando eras niño o niña. Escríbele una carta a ese papá y a esa mamá, una carta que él no la va a leer, es una carta para que tú saques tu emoción, puedas sanar ese resentimiento y ese rencor. Pero me dice de pronto el paciente, y si voy y le digo a mi mamá o a mi papá todo lo que yo tengo guardado, lo primero que te van a decir ese papá y esa mamá, eso no se debe hacer, pero lo primero que te dirían es, ¿que qué? ¿Usted dónde sacó eso? Eso nunca pasó, porque este papá y esta mamá, que han sido violentos con sus hijos, que ya crecieron, no lo recuerdan. Les parece tan natural el maltrato, los golpes, darles con una chancleta, con un palo. Uno escucha historias en psicología que son realmente impactantes. Cómo un papá puede poner las manos de su hijo que trató de tocar a su hermanita. El niño tenía 6 años y la hermanita 5, y el niño trató de tocar a su hermanita sexualmente por un interés, tocarle su vagina, y el papá puso las manos del niño sobre una olla, sobre una estufa caliente. ¿Tú crees que eso no se olvida? ¿Tú crees que eso es fácil de borrar? Entonces, este hombre que recibió, ese niño de 6 años con las manos sobre el horno caliente, sobre la estufa caliente, ¿cómo reacciona después? Hay un resentimiento y hay un rencor. ¿Cómo lo va a descargar? ¿Cómo lo va a desahogar? Todas estas cosas guardadas van saliendo. Y la señora que en diciembre su papá y su mamá, porque se portó mal, le regalaron a todos sus hermanitos los patines, la bicicleta, y a ella le pusieron un bulto de carbón. ¿Tú crees que esto no deja huella? Entonces, la violencia, los hombres y las mujeres violentos con los hijos, el desprecio con las palabras, tú eres una bruta, tú no sirves para nada, otra vez cometiendo errores. Hemos sido un mundo violento, y al ser un mundo violento, lo que estamos recibiendo es el agua sucia de una cultura que fue absolutamente violenta con los niños, por irracionales, porque no son capaces de pensar, porque son enanos que tienen que crecer, y cuando sean grandes es cuando les ponemos bolas, les paramos bolas. Entonces todo esto nos lleva a que somos una cultura violenta con los niños de siempre. Nos desgarramos las vestiduras, decimos qué está pasando, pero ese hombre o esa mujer que ejerce violencia sobre un niño tiene una violencia guardada, y a su vez recibió esa violencia ancestralmente, y empezamos a encontrar historias de abandono. Uno abre la caja de Pandora de la historia de los hombres y de las mujeres de hoy en día y se sorprende de lo que está pasando. Además, qué desilusión tenerlo que decir con todas las guerras que están recibiendo los niños y las niñas en Europa, las situaciones de conflicto en Colombia, en todas partes. Tampoco estamos ayudando a sanar a la cultura, porque estos niños y estas niñas abandonados, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a suceder con ellos abandonados con las guerras? Un niño que dijo, me quiero morir, ojalá yo me muriera como todos, porque yo no quiero seguir vivo en esa situación donde toda mi familia se murió y yo quedé solito. ¿Qué le va a pasar a este niño? ¿Va a ser un niño amoroso? ¿Va a ser un niño cuidador de los demás, o va a ser un niño resentido defendiéndose de la vida? No es nada fácil lo que está pasando,
pero es hora entonces de empezar a mirar que la violencia con los niños y las niñas empieza en tu violencia, en la que tú recibiste de niño o niña. Es un mundo violento, agresivo, que no ha valorado a los niños. Tiene que haber una política de Estado, tiene que empezar en las escuelas, psicólogos, psicólogas, profesores que empiecen, que tratemos de reparar las heridas del adulto para que el adulto no se convierta en un abusador del niño o de la niña. Esa es una cadena y la cadena parece interminable. Hay que pararla y hay que empezar. Entonces tu compromiso es, primero, si tú puedes revisar, te sientes que recibiste en tu vida, que hay heridas de violencia muy fuertes en tu mundo, sientes que hay cosas por reparar, empieza por trabajar por ti. En la medida en que lo trabajes por ti, muy posiblemente podrás tener el trato con el niño o la niña diferente. La violencia con los niños y las niñas empieza en ti, adulto. Tú fuiste violentado, trata de revisarlo. Hay psicología, hay trabajos, hay herramientas. Empecemos por nosotros y posiblemente podamos construir un mundo diferente.